En un reino que no se puede percibir con los ojos humanos, existe un vasto y complejo mundo espiritual. Allí, seres luminosos de una bondad inmaculada, a quienes llamamos ángeles, realizan misiones divinas. Estos seres celestiales, según las creencias de muchas personas de fe, son extensiones del amor y poder de Dios, dispuestos a asistirnos en nuestro camino terrenal. Aunque no los veamos, se considera que están siempre junto a nosotros, dispuestos a ofrecer su protección, guía, y en ocasiones, mensajes que son palabras directas del Creador. Por ejemplo, las sagradas escrituras de la Biblia están repletas de episodios donde estos mensajeros de lo alto intervienen en la vida humana, proporcionando rescate y asistencia en momentos cruciales. Sin embargo, este universo espiritual también alberga a entidades con intenciones oscuras. Espíritus malignos conocidos como demonios, vagan con la intención de desviar a las almas de su curso hacia la luz, intentando sumirlas en las sombras de la desesperación y alejarlas del vínculo sagrado con Dios. En las Escrituras, se narra cómo hasta el propio Jesús fue sometido a la astucia de estas fuerzas oscuras, cuando Satanás lo tentó no una sino 3 veces. Después de cada prueba, que Jesús superó con firmeza, se dice que los ángeles se acercaron para atenderlo, demostrando así su papel de apoyo y cuidado constante. En otro pasaje, se relata que en el huerto de Getsemaní, mientras Jesús enfrentaba una tormenta emocional ante su inminente destino y pedía a sus discípulos que se mantuvieran despiertos y en oración, un ángel del cielo se le apareció para reconfortarlo. Estos momentos bíblicos ilustran la proximidad y el consuelo que los ángeles pueden proporcionar en tiempos de necesidad. Ahora bien, hay pasajes en las Escrituras que sugieren conflictos celestiales que son difíciles de comprender en su totalidad. Por ejemplo, en la carta de Judas se menciona una enigmática batalla espiritual en torno al cuerpo de Moisés, liderada por el arcángel Miguel, quien defendía la santidad del siervo de Dios contra las pretensiones de Satanás. Esta mención de una lucha por el cuerpo de Moisés no aparece en las narrativas del Antiguo Testamento, donde se nos cuenta que Moisés fue enterrado por Dios mismo en una tumba desconocida. La referencia de Judas a estos eventos no se encuentra corroborada en otras escrituras canónicas, lo que lleva a pensar que podría basarse en tradiciones orales del pueblo judío o en otros escritos considerados verdaderos por revelación divina. Esta batalla por el cuerpo de Moisés podría simbolizar la eterna contienda entre las fuerzas del bien y del mal, una lucha que, aunque a menudo invisibles para nosotros, tienen un profundo impacto en el tejido de nuestra existencia. Lo que Judas podría estar intentando transmitir es la importancia de reconocer que detrás de la realidad tangible hay una lucha constante que trasciende la vida y la muerte, una batalla que continúa más allá de lo que podemos ver o comprender plenamente. En tiempos antiguos, más allá de los escritos que comúnmente conocemos como la Biblia, existían otros manuscritos que, si bien no formaban parte del canon bíblico, eran frecuentemente leídos y considerados valiosos por las primeras comunidades cristianas. Entre estos, se encontraba un texto fascinante conocido como la Ascensión o Asunción de Moisés. Este documento apócrifo albergaba historias y detalles que no estaban presentes en las escrituras aceptadas universalmente por la Iglesia, y se menciona específicamente en el capítulo 1 versículo 9 de la carta de Judas en el Nuevo Testamento. En este pasaje se describe una confrontación extraordinaria en la que el arcángel Miguel, en un acto de respeto y temor a la justicia divina, no emite una condena contra Satanás, sino que simplemente invoca la autoridad del Señor para reprender al adversario. Es probable que la comunidad a la que Judas escribía ya estuviera familiarizada con la narración contenida en ese texto extrabíblico. Es interesante notar que en la Biblia encontramos otras 2 menciones de conflictos entre Miguel y Satanás, localizadas en los libros proféticos y apocalípticos de Daniel y Apocalipsis. En Daniel, por ejemplo, se cuenta cómo el arcángel Gabriel, enfrentándose a obstáculos demoníacos en su misión de llevar un mensaje a Daniel, recibe la ayuda del poderoso Miguel. Estos relatos reflejan una realidad espiritual en la que fuerzas celestiales luchan contra las potestades malignas en dimensiones que escapan a nuestra percepción cotidiana.
La pregunta de por qué Satanás deseaba apoderarse del cuerpo de Moisés ha suscitado múltiples teorías y conjeturas. Estos argumentos, a falta de una explicación definitiva en las Escrituras, permanecen como interpretaciones abiertas al debate y a la reflexión personal. La teoría que parece más plausible entre varias que se han propuesto será discutida en detalle a continuación. Pero antes de sumergirnos en esa explicación, veamos qué nos dice la Biblia acerca del dominio de Satanás sobre el mundo material. Las Escrituras en Efesios lo describen como el príncipe del poder del aire, y en el Evangelio de Juan, Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Esto sugiere que de alguna manera, Satanás tiene influencia sobre la tierra y sus habitantes, aunque esto no implica un control absoluto. Según la narrativa bíblica, aunque el pecado entró al mundo a través de Adán, provocando una separación entre Dios y la humanidad, la venida de Cristo marcó el camino de salvación y restableció la posibilidad de una conexión directa con Dios. Refiriéndose al asesinato cometido por Moisés relatado en el libro del Éxodo, se dice que Moisés actuó movido por la compasión hacia su hermano hebreo. Clemente, uno de los padres de la iglesia primitiva, nos cuenta que Satanás usó este acto para reclamar el cuerpo de Moisés, argumentando que como señor de lo material y lo mortal, y considerando a Moisés indigno, le correspondía. Sin embargo, la fe y el legado profético de Moisés prefigurando a Cristo, hicieron que su cuerpo estuviera fuera del alcance de Satanás, pues Moisés pertenecía a Dios. Estas historias y debates nos llevan a un diálogo abierto sobre el significado de estos pasajes, y muchas personas encuentran en estos diálogos una fuente rica para la reflexión espiritual y teológica. Moisés es indiscutiblemente una de las figuras más destacadas y reverenciadas en la historia de la fe. Su vida, según la narrativa bíblica, es un testimonio de cómo el poder divino puede obrar a través de un individuo para propósitos grandiosos. No obstante, es esencial recordar que a pesar de su estatus elevado como profeta, Moisés no dejaba de ser humano, compartiendo los mismos sentimientos y debilidades que cualquiera de nosotros. Su gran error, motivado por el deseo de actuar según su propio criterio y no en el tiempo designado por Dios, lo llevó a cometer un acto grave, el asesinato de un egipcio. Aunque algunos interpreten este acto como defensa propia o defensa de su pueblo, no se alinea con lo que se cree que Dios hubiera deseado. Este pecado tuvo consecuencias terrenales severas, incluyendo que Moisés fuera perseguido por el faraón, quien buscó su muerte. No obstante, Moisés escapó y pasó 40 años en el desierto, un periodo de aislamiento y humildad que lo preparó para una misión aún mayor. Fue después de estas 4 décadas cuando Dios le otorgó una segunda oportunidad, mostrándole misericordia y llamándolo a través de una zarza ardiente. Esta zarza, un misterioso arbusto en llamas que no se consumía, se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios y de su mandato a Moisés de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. En este punto crucial, Moisés, habiendo sido humillado por años de exilio y despojado de cualquier orgullo anterior, reconoció su total dependencia de Dios. Al responder al llamado divino, Moisés muestra su transformación de príncipe egipcio a siervo de Dios. Y es Dios quien asegura a Moisés su presencia constante como una señal de aprobación y apoyo, indicando que los errores del pasado habían sido perdonados. Otra interpretación sugiere que Satanás tenía como objetivo impedir que Moisés apareciera en la transfiguración de Jesús. En ese evento trascendental, tanto Moisés como Elías aparecieron junto a Jesús, pero mientras que Elías fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, Moisés había fallecido y había sido enterrado por orden divina. Algunos creen que la resurrección de Moisés fue posible gracias al futuro sacrificio de Jesús en la cruz, y que fue esta acción divina la que permitió a Moisés ser arrebatado de la muerte. Este enfoque deja una incógnita: si el cuerpo de Moisés era necesario para la transfiguración, ¿por qué entonces fue enterrado? La respuesta que algunos proponen es que en el monte Tabor, lo que los apóstoles presenciaron fue el alma de Moisés, no su cuerpo físico. Una tercera razón es presentada por quienes ven este pasaje bíblico como una mera alegoría. En esta interpretación,
el cuerpo de Moisés simboliza a la nación de Israel, de la misma forma que Pablo se refiere al cuerpo de Cristo como la Iglesia. La disputa entre Miguel y Satanás representaría entonces la lucha entre Cristo y las fuerzas que se oponen a su Iglesia. Sin embargo, es importante considerar que Judas no utilizó este relato como una simple metáfora, sino como un evento factual para advertir contra los falsos maestros y para reafirmar el respeto debido a las autoridades divinas y sus enseñanzas. La multiplicidad de interpretaciones en torno a estos pasajes muestra la profundidad y complejidad de los textos sagrados, así como la continua búsqueda de significado y verdad por parte de los fieles y estudiosos de las Escrituras. Afirmar que Judas representa a Jesucristo de la misma manera que se podría considerar al arcángel Miguel como tal, es incurrir en un grave error teológico. Esto se debe a que Jesucristo, según la doctrina cristiana, no es una criatura más del universo, sino el Creador mismo. La figura de Jesucristo es central en la Trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una tríada que fundamenta la fe cristiana. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16, se nos recuerda que Jesucristo, como el Verbo de Dios, es el origen de todo cuanto existe, desde los seres celestiales hasta lo que habita en la tierra, ya sean cosas que podemos ver o las que escapan a nuestra percepción, incluyendo toda jerarquía y poder celestial. Siguiendo esta línea de pensamiento, es importante recalcar que Satanás y el arcángel Miguel son seres creados, mientras que Jesucristo es eterno y sin principio, creador de todos los seres, incluyendo a aquellos en el ámbito espiritual. En este sentido, es inapropiado y considerado blasfemo en el cristianismo colocar a Jesucristo al mismo nivel que cualquier otro ser angélico o demoníaco. Por otro lado, la cuarta razón que se presenta se centra en la figura de Moisés y su papel en la profecía bíblica. Se sugiere que Satanás estaba al tanto de que Moisés sería uno de los 2 testigos mencionados en el libro de Apocalipsis, que profetizarán por 1260 días. Estos testigos tendrían la capacidad de controlar fenómenos naturales y enviar plagas sobre la tierra, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. Se cree que tras cumplir su propósito, serán atacados y asesinados por la bestia que emerge del abismo. Esta noción implica que Satanás, al disputar por el cuerpo de Moisés, buscaba de alguna manera interferir o evitar estos eventos futuros. Según la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 versículo 27, se establece que todos los seres humanos están destinados a morir una sola vez. Y aquí entra la singularidad de Moisés y otros personajes como Enoc y Elías, quienes no habrían enfrentado la muerte de forma convencional. Estos serían por ende, candidatos idóneos para ser los 2 testigos que deben ser asesinados como parte de su misión profética. La quinta razón toca un aspecto diferente, la inclinación de los humanos hacia la idolatría. La historia bíblica nos dice que el pueblo de Israel durante su estancia en Egipto, adoptó prácticas paganas, adorando imágenes y siguiendo costumbres ajenas a los mandamientos de su Dios. Un ejemplo claro se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 1, donde en ausencia de Moisés, el pueblo creó y adoró un becerro de oro, una deidad egipcia. Esto demostró la facilidad con la que los israelitas podían caer en la idolatría. De hecho, fue tal la corrupción que Dios decidió que solo una nueva generación de israelitas entraría a la tierra prometida, razón por la cual vagaron 40 años en el desierto. Incluso tras la salida de Egipto, los israelitas continuaron prácticas idolátricas, como se menciona en 2 Reyes 18:4, venerando una serpiente de bronce que inicialmente había sido construida por Moisés por mandato divino para un propósito específico, pero que con el tiempo se convirtió en objeto de adoración. El rey Ezequías puso fin a esta práctica al destruir la serpiente. Satanás, conociendo la tendencia a la idolatría del pueblo de Israel, podría haber intentado usar el cuerpo de Moisés para provocar la veneración y corrupción de la nación. Por esta razón, en Deuteronomio 34, 5 al 6, se menciona que Dios ocultó el lugar de sepultura de Moisés para prevenir cualquier forma de adoración hacia él, un acto llevado a cabo por su arcángel para proteger al pueblo de caer en idolatría. En resumen,
estos argumentos buscan reforzar la enseñanza de que solo Jesucristo tiene autoridad sobre todo, tanto en el cielo como en la tierra, y por ello, las oraciones de liberación y las batallas espirituales deben dirigirse a Él. Este mensaje es un recordatorio para la comunidad cristiana de que la adoración y la solicitud de protección deben centrarse en la figura de Cristo, quien es venerado como el nombre sobre todo nombre y la autoridad máxima en el cosmos. Espero que este profundo análisis te haya proporcionado datos que desconocías y te invito a compartir este mensaje con tus seres queridos, familiares y amigos, para que ellos también se beneficien de esta maravillosa sabiduría. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.